Soy el caudal que, nacido del Cerro del Zamorano, sostiene desde tiempos remotos todas las formas de vida en este lugar. Mi casa siempre ha sido a cielo abierto, entre los mantos de donde me evaporo, las nubes que me condensan y las gotas que me hacen caer para luego filtrarme entre la tierra. Desde aquí, todo lo nutro y todo lo veo. La construcción del acueducto no es algo que se decide en un año. Hay un proceso casi de 5 o 6 años en que primero hay una queja en la vecindad en la que se indica que ya la situación de contaminación del agua impedía que se utilizara todo este complejo para efectos de uso doméstico. Es decir, alguien dice, bueno, ¿y esto quién lo causa? Y la vecindad todos dijeron, pues estos son los obrajes. La primera medida que dijeron es pues que quiten los obrajes. Y entonces alguien dijo, sí, quita los obrajes, desaparece la fuente de trabajo. La otra solución que se busca es hacer una conducción que no fuera afectada por el proceso de contaminación y dejar en paz, como quien dice, la cuestión de los obrajes. La historia que nos repetimos una y otra vez es que el acueducto salvó a Querétaro de la falta de agua. ¿Realmente faltaba el agua? ¿Por qué faltaba? Lo que poco se cuenta es que la historia del acueducto es en realidad la historia del río, de la contaminación y de la fragmentación artificial de sus aguas. Aunque mucho de ello haya quedado en el olvido, las voces especialistas nos dejan pistas que permiten recordar una decisión que marcaría el destino de la ciudad hasta nuestros días. Era el lugar donde surgía el agua, donde brotaba el agua que dio vida a Querétaro y a la Cañada. Querétaro se inicia aquí 10 años antes que la fundación de Querétaro. Y en el siglo XVIII, a raíz de que empiezan a contaminarse, pues entonces idean construir otra forma de traer el agua, pero en esta manera de forma elevada, y por eso es de que tenemos este sistema de acueducto. La realidad es que las grandes epidemias que había sufrido Querétaro precipitan para que se trate de llevar el agua de buena calidad. Residentes y visitantes se preguntan por la historia del acueducto, pero pocos por la del río. Las aguas no hacían falta porque no hubiese, sino porque estaban contaminadas. Los obrajeros, que también eran parte del cabildo, decidieron seguir ensuciando las aguas. En contraparte, propusieron crear un acueducto para traer las aguas no de un lugar abundante hacia un lugar escaso, sino de río arriba, donde las aguas aún no estaban contaminadas, hacia río abajo, donde sus obrajes las habían vuelto insalubres. Los pueblos ocupaban como sustento las aguas de mis manantiales. Luego las tierras sobre las que fluyo fueron repartidas entre los conquistados. Un nuevo espacio fue edificado entre mis caudales que corrían emocionados por el centro de la ciudad hasta la Laguna de los Patos, al pie del Cerro de las Campanas. Contenidas en 3 presas, mis aguas bajaban del Cerro de la Cañada hacia la ciénega que abarcaba el hoy Jardín Cenea. Los canales abastecían de un lado de mi caudal principal, mientras que los barrios ubicados del otro lado, denominados la otra banda, recibían las aguas sobrantes. Los habitantes de uno y otro lado comenzaron a llamarme Río Blanco. Socavaron un poco y aparecieron además otros manantiales. Y es donde se formó la alberca, de donde partía el conducto, ya un canalito de tamaño, de ancho, y tendrá algo así de profundidad. La conducción, de ahí viene el término, acueducto, conducto de agua. Pero identificamos acueducto estrictamente lo que es la parte de los arcos, que ahí lo que tienen que hacer es salvar esa parte un poco baja. Por la parte de abajo es donde iba la aceituna. Este acueducto sale de lo que le llaman el Capulín, que es donde había una serie de manantiales que están allá en la Cañada, y de ahí traen la distribución y entonces llegan igual aquí a San Gremial y de aquí se empieza a distribuir también hacia todos los conventos y las fuentes públicas. Mis aguas comenzaron a oscurecerse. Contaminadas, empezaron a provocar enfermedades que pronto se hicieron epidemias. Fueron entonces divididas. Unas desviadas para distribuirse a domicilio al mejor postor,
Las otras siguieron su cauce sin dejar de recibir contaminantes. Me convertí en objeto maleable y entendí que en tiempos de crisis las dificultades, así como las soluciones, eran para los pobladores, no para mí. Nada hay de malo con las leyendas, salvo que los mitos que contienen ocultan intereses y desinterés que dejan en el olvido cosas que, de ser narrada completa la historia, plantearían preguntas sobre temas importantes que se repiten en el tiempo, como el despojo de aguas. También impiden ver las alternativas que no fueron tomadas y con ello, frente a dilemas del pasado que resuenan en el presente, otros escenarios que siempre fueron posibles. Y de ahí se surgió una leyenda romántica que el marqués con la monja Marcela Estrada. La realidad es que esa monja era sobrina de la marquesa. Que le cae este asunto de lado, el marqués no tenía nada que ver con Querétaro. Y uno dice, bueno, ¿por qué cae el asunto en manos del marqués? Porque el virrey no quiere que el asunto se enrede con las familias de notables y por otra parte busca a alguien que tenga una capacidad económica para hacerse cargo del desarrollo de la obra. Lleva 112.000, 115.000 pesos. Una parte, como ya se había previsto, se recaudaba de la vecindad y la vecindad pagó esa cantidad. Solo que la vecindad, cuando le pidieron que aumentara el volumen, ellos dijeron, bueno, está muy bien, está muy bonito el acueducto, pero el arreglo que se había hecho con la vecindad fue por mucho menos. Entonces lo que pagaron pues fue eso menos. Y el resto, entonces lo puso el marqués, le gustara o no le gustara. Hoy le ponemos el gran benefactor y tal. Bueno, el marqués en absoluto era la imagen del benefactor. La imagen que nosotros tenemos por otra documentación era que era bastante cómodo. Pero tuvo que poner, pues fue su obra y lo utilizó después, es decir, si no fue nada tonto, para evitar pagar otra cantidad importante, para, hoy diríamos, solventar una parte de impuestos que tenía que solventar por el título de marqués. El común, el pueblo, se rebela y ya no querían dejar llevarse el agua. Entonces, después de convencerlos de que el marqués aporta una cantidad para la iglesia chiquita, y que el marqués convive con ellos, venía oficios religiosos, se los empieza a ganar y se acepta que se lleven el agua poniendo un letrero en una parte que ignoramos, ¿en dónde? Donde decía, el agua se va a Querétaro con autorización del común. La parte que queda ya es una parte muy pequeña, porque pasaba por medio pueblo, por las huertas, y ya nada más a la altura del número 103 de Emiliano Zapata, están alrededor de unos 80 metros de lo que era el auténtico acueducto del Marqués. En la época porfiriana, el gobernador Francisco González de Cosío manda hacer un nuevo acueducto, que es el que conocemos ahorita, que no es el del Marqués, cubierto con losas, ya más ancho para llevar más agua a Querétaro. Chán del agua era el dios del agua, era el que daba y quitaba el agua, entonces había un pifanero que por tradición familiar, mientras se metían a limpiar el canal para desasolvar después de las lluvias, el pifanero distraía al dios del agua, el Chán, tocando su tamborcillo y la flauta. Unos dicen que era una especie de listones de colores que se veían en el agua y que en el fondo había piedrecillas brillantes. Otros que era una gran serpiente de ojos azules y otros afirman que era una ranota, pero los que más dicen que era un toro que se formaba de la misma agua y los ojos encendidos de fuego, cosa inexplicable, dentro del agua había fuego. Con el tiempo, mucha gente vino y se fue. Los nuevos habitantes ya no conocen mi nombre. Los viejos apenas lo recuerdan. La gente difícilmente me mira cuando pasa.
Hace tiempo que autoridades y habitantes me llaman caño. ¿Y cómo no hacerlo? Cuando por distintos puntos de la urbe, fragmentos de mí recorren las calles y avenidas con aspecto deteriorado, turbio, fétido y espumoso. Los informes me catalogan como sobreexplotado, con déficit, presión 4 veces mayor que el umbral de estrés hídrico y niveles de contaminación por encima del estándar. No entiendo mucho sus términos. Solo sé que con los siglos fui pasando de ser apropiable y manipulable a uno explotable, comerciable, desechable. Solo sé que a pesar del sustento que di a los pobladores, época tras época, y a los servicios que todavía brindo, nunca mi cuidado ha sido más prioritario que la necesidad de utilizar mis aguas. Solo sé que me siento usado, cansado, defraudado, enfermo, impotente, enojado, profundamente triste de que la inmensidad generosa de mis aguas no fue suficiente. No obstante, guardo la esperanza de que algún día los seres humanos que me habitan y que son uno conmigo me miren de nuevo por primera vez. Los puntos de procedencia del agua que utilizamos, pues los tenemos que ir buscando cada vez más lejos, más lejos, más lejos. ¿De dónde sacamos hoy el agua? Una parte importante sí proviene de Zimbabue. Y esto, no solo significa que cuesta cada vez más, implica problemas diferentes en lo que se puede producir en el tránsito del agua en todo el recorrido hasta llegar. Tampoco tenemos una seguridad muy clara de que la calidad del agua que nos llega de Zimapán sea correcta. Hay también ya procesos de contaminación muy acentuados. Vivimos en una ciudad donde el principal monumento es el monumento al extractivismo, el acueducto. Trajimos agua de un lugar para que le diera de beber a la ciudad y nos acabamos el agua ya de la ciudad y de ese mismo lugar. Entonces justo esa es la metáfora que no debemos de olvidar cuando vemos no solamente el acueducto, sino que ese sistema nos está deshidratando a muchos en términos de la actualidad y de las siguientes generaciones. ¿Qué preguntas del pasado siguen teniendo ecos en el presente? Vale la pena pensarlo, a sabiendas de que el destino se jugaba en el hoy de la historia. Y la historia, todos lo sabemos, siempre está ocurriendo.